Bueno, hoy día vamos a conversar, como les decía Silvia, sobre gestión del estrés y bienestar laboral, ¿no? Temas de estrés es algo que a veces es como que es algo muy continuo, siempre hay consultas, preguntas sobre qué podríamos hacer. Así que hoy día vamos a hablar de tres cosas específicas, ¿ya? Y vamos a dividirlo. En realidad, uno es conocer realmente qué es el estrés, casi como rebobinar, porque en realidad en otras oportunidades creo que también lo hemos tocado. Vamos a hablar específicamente del estrés laboral y después también de cómo gestionar este estrés. Entonces, escuchamos muchas veces hablar del estrés y decimos, ay, estoy estresada, estoy estresado o no puedo más con el estrés o el estrés enferma. No sé, si no controlas el estrés, pues realmente puedes enfermarte o pueden venir no solamente enfermedades pequeñas, sino enfermedades más graves, ¿no? Escuchamos muchas cosas en realidad. Y creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Y el estrés en sí, el que vamos a hablar hoy día, tiene que ver con el estrés, por así decirlo, negativo, ¿ya? Porque en realidad el estrés es de diferente forma y también hay estrés positivo. ¿Qué es lo que sucede? Cada, Creo que el resumen podría ser que cada vez que ocurre algo, ya que sea nuevo, que no conocemos literalmente, el cerebro siempre va a responder en forma de estrés, ¿ya? El estrés en realidad es como una respuesta. Nuestro cerebro responde, perdón, a todo lo nuevo y a veces dice o corre o se hace muerto, por así decirlo. O sea, son como extremos. Eso creo que en lenguaje muy sencillo podríamos decir cómo es que funciona nuestro cerebro y que en realidad todo podría ser un desencadenante de estrés. Entonces, teniendo esta definición, realmente no necesariamente todo el estrés va a ser negativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy día? Habrá sobre ese estrés que puede afectarnos, ¿no? Que nos puede poner a prueba inclusive y que tenemos que tener bastante fortaleza y tenemos que tener algunos recursos, mejor dicho, para poder enfrentar. Porque en la vida actual, pues tenemos muchas oportunidades que nos exponemos a dificultades, ¿no? Y tenemos que saber enfrentarlas. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces somos muy exigentes con nosotros mismos y pensamos que tener un tema de estrés, tener signos de estrés, síntomas de estrés, es sinónimo de debilidad, es sinónimo de inmadurez o N cosas que se piensan. Y en realidad no es así. Todas las personas nos estresamos. Recuerden que es algo normal, ¿ya? Y que el estrés negativo, hasta el más ecuánime, en algún momento lo puede hacer debilitarse, ¿ya? Entonces, hay diferentes signos de estrés, pero o mejor dicho, hay diferentes síntomas que podemos evidenciar frente al estrés. Los más comunes, obviamente, van a ser los físicos, ¿no? Porque es algo que nosotros vemos o que sentimos. Por ejemplo, les digo algo muy personal y particular. Yo siento que cuando estoy estresada me duele la espalda, me duele la cintura. Eso es algo físico, ¿no? Y es real, de verdad me duele. Pero no es que tenga un problema de espalda, no es que tenga un problema de cintura en sí, ¿no? Es cómo mi cuerpo responde. Este ejemplo que les he dado para muchas personas puede ser muy similar, o sea que también les pase lo mismo, o a veces se encuentran, ubican o se manifiestan otro tipo de síntomas, ¿no? Como el clásico dolor de cabeza, ¿no? Puede dolernos la cabeza, o si no también, ¿qué es lo que nos puede suceder? ¿Cuál es el órgano más débil? Yo siempre digo, no sé, los médicos tendrían que decirlo, pero desde mi opinión, el órgano más débil que tenemos es el estómago. Cuando estamos estresados, es muy posible que el estómago se manifieste y que tengas gastritis, que tengas malestar estomacal, que algo suceda. Al menos eso es lo que veo normalmente cuando bueno, personas se enfrentan a situaciones difíciles, ¿no? Empiezan los trastornos estomacales. Y también hay algunos trastornos psíquicos. No todo es tan físico, no todo es tan evidenciable con dolor, con malestar. También hay temas que son más psicológicos, ¿no? Y el objetivo es reconocerlos, porque si lo reconocemos, entonces vamos a poder enfrentarlos y los vamos a poder tratar. Este objetivo es que podamos tener recursos para enfrentarlos.
y que podamos salir adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cuáles serían las consecuencias más visibles del estrés? Y para ello puede ser estrés personal, laboral, familiar, cualquier tipo de estrés que se esté yendo más de la norma, por así decirlo, ¿ya? Que nos esté agobiando. Hay 6 puntos que yo he visto que son más comunes. Tengamos en cuenta que estos puntos que les estoy comentando es de lo que he podido observar. Los van a encontrar en diferente bibliografía, pero hay algunos autores que van a mencionar otros. ¿Ya? En esta oportunidad, y como siempre les digo, este es lo que yo observo en los pacientes, en las personas que acceden a consulta. Una de las consecuencias más visibles, primero, es la ansiedad. Y la ansiedad la podemos ver en cualquier momento y en cualquier edad. Voy a hablar directamente de la ansiedad y del otro punto que es la angustia. ¿Por qué? Porque es algo como que primero es la ansiedad y después viene la angustia, que son sensaciones, ¿ya? Que vienen, que son más intensas cuando se trata de la angustia. A veces también estamos acostumbrados a decir estoy un poco ansioso, ¿no? Porque quiero hacer varias cosas. Bueno, la ansiedad es más que eso. El sentir la ansiedad a veces también quiere decir que estamos teniendo algunas dificultades físicas, tenemos el clásico nerviosismo, no sabemos qué hacer, sentimos un tema en la boca del estómago, sentimos que algo nos falta, que nos falta un poco el aire en casos extremos. Y si esto sigue avanzando, avanzando, avanzando y no lo hemos realmente, no lo hemos controlado, pues puede llegar a la angustia. Y en el caso de la angustia, ahí quiero hacer un acápite muy específico porque tiene que ver con los ataques de pánico que cada vez se están dando mucho más. Si yo voy a ir a la bibliografía de cuando estudiamos este tema de los ataques de pánico, vamos a ver que, por ejemplo, son mucho más comunes a partir de los 40 años, ¿no? Se dan en determinado momento de la vida, es la proclividad. Pero si nosotros vemos la estadística, hay situaciones en las cuales esto es como que la norma que sea más común no aplica y también se puede ver en personas muy, muy jóvenes. ¿Y cuándo lo hemos podido ver? Por ejemplo, lo hemos visto en época de pandemia. Todos recordamos ese 2020, que por cierto, por nombre es inolvidable, ¿no? 2020. O sea, realmente ese 2020 fue inolvidable por muchas razones. Y porque también enfrentamos una situación que tuvo que ver con tema de salud, que fue la pandemia, que nadie estaba preparado. Realmente, ¿quién estaba preparado para vivir algo así? Entonces, esto hizo que las personas tengamos ansiedad, ¿ya? Por querer salir porque estábamos encerrados, porque teníamos mucho temor de contagiar a otros o contagiarse a uno mismo. ¿Qué es lo que sucedía a veces, por ejemplo, cuando habían familias pequeñas pero sin niños todavía, pero que sí había una persona mayor, ¿no? Esa ansiedad, ese temor de que pueda enfermarse, porque al inicio, cuando no habían vacunas, cuando no se sabía el tratamiento, pues había una mortalidad muy alta. Entonces, todo eso más el encierro hizo que las personas puedan evidenciar signos de estrés mucho más fuertes que en otro momento, aunados, por ejemplo, también a los problemas económicos que pudieron tener muchos. Entonces, si uno es siempre exacto, pues pensaría que los ataques de pánico así nomás no se dan. Bueno, les comento que en el 2020 vieron y después han habido muchísimos ataques de pánico en gente joven, ¿no? ¿Por qué? Porque es una respuesta del organismo. Y es porque en ese momento también no se ha sabido manejar ciertas opciones. Recordemos que mientras más joven eres, si bien ahora los centennials, los chicos muy jovencitos, tienen muchos más recursos, tienen otras formas de enfrentar la vida, es, también provienen de una era en la cual tienen otras herramientas y tienen, entre comillas, más libertad también para enfrentarlo que antes. Por lo tanto, es normal que también ellos hayan sufrido una ansiedad extrema. Entonces, ¿por qué les hago esta mención? Porque no necesariamente vamos a ser las personas más adultas las que podríamos evidenciar esto. No, los jóvenes también. Entonces, cuando no sabemos qué puede venir en futuro, esa falta de control, ¿ya? Y ese estrés enorme que nos puede ocasionar una situación difícil, podemos empezar con ansiedad que si no es controlada, lastimosamente puede generar en angustia.
Otro de los puntos importantes, imposibles, muy importantes de las consecuencias más visibles del estrés tiene que ver con los problemas alimenticios, ¿ya? Y eso también se relaciona con la ansiedad, ¿no? A veces dicen, estoy muy ansiosa, quiero comer. Es normal. Otro, estoy muy ansiosa, no puedo comer nada. ¿No? Es normal también que suceda esto, ¿no? Pueden haber los extremos. Los problemas, pero ¿cuándo se puede hacer un grave problema alimenticio? Cuando en realidad, por ejemplo, comemos en exceso y estamos maltratando nuestra salud o dejamos de comer y también la maltratamos porque se nos viene bajo la hemoglobina, etcétera, etcétera. Los problemas alimenticios también pueden ser una consecuencia. Otro de los puntos, el punto 4 que vemos acá en la lámina, tiene que ver con la depresión. Y la depresión, como mañana vamos a tener una charla de esto, pero es realmente, como siempre decimos, el mal de la época, ¿no? Y es cierto, abunda la depresión, hay mucho más depresión que antes. Y ahora, hay que delimitar que hay diferencia entre la depresión orgánica y la depresión, por así decirlo, situacional, ¿ya? Y la depresión situacional, momentánea, transitoria, ¿ya? Unipolar, o sea, solamente se da ese trastorno de depresión, pues nos puede pasar en cualquier momento y puede ser producto del estrés, sí. ¿Cuál sería un evento que nos puede estresar muchísimo, pero muchísimo? Digamos que ya no tenga que ver con el trabajo ahorita, sino vamos a hacer el primer ejemplo. Si nosotros tenemos a alguien muy querido en la familia, quizás alguien muy, muy cercano, está enfermo, está en un estado que ya tiene una enfermedad avanzada, eso nos va a producir un estrés muy negativo, muy fuerte y puede originarnos una depresión. Si perdemos a un ser querido, puede originarnos una depresión. Y eso es algo que sucede, es normal. Y eso no quiere decir que sea una depresión orgánica, ¿no? Es que todas las personas podemos pasar por un momento depresivo. Llámese depresión real y no simplemente tristeza. ¿Ok? Otra de las consecuencias visibles que podríamos tener son los cambios de humor, ¿no? Eh, Pasamos de un momento de la risa a estar molestos tal vez, ¿no? O hay cosas que antes no nos fastidiaban y ahora nos fastidian. Entonces, esos cambios de humor también pueden ser productos del estrés. Y en este tema de los cambios de humor, también quiero hacer un hincapié en algo, ¿ya? Porque lo escucho mucho. Hay personas que pueden cambiar de humor y otros me dicen, ay, esta persona es un bipolar. Por favor, no es así. Que uno cambie de estado de ánimo no quiere decir que tenga una condición de bipolaridad. Y la bipolaridad es otra cosa, es algo muy serio y cada aspecto de la salud mental se trata con muchísimo respeto, no es como para hacer un error, ¿ya? Y en general problemas de salud como último punto. Esas son las consecuencias más visibles. ¿Qué tipo de problemas de salud? Pues nos bajan las defensas, ¿no? Y de pronto comenzamos a enfermarnos más, tenemos más resfríos, podemos agarrar tiene cosas. Justo ayer estaba hablando con una persona muy cercana a mí, en realidad muy cercana, que le tengo mucho cariño y me había dicho que es tercera edad y le había salido herpes zóster. Justo le estaba hablando que existía la vacuna. Pero conversando con esta persona, digo, qué raro que le esté dando, aunque es tercera edad y es factible, se ha tenido varicela, etcétera, etcétera, pero viendo y conversando con ella, está pasando por momentos de estrés emocionales bien fuertes. Por lo tanto, se hace más proclive para que pueda tener una de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, veamos que estas consecuencias están. Y creo que el saber que existen consecuencias es importante para que podamos reconocer qué es lo que me pasa a mí, de qué forma yo respondo al estrés, ¿ya? ¿Me pasa algo en sí? ¿Respondo realmente de forma adecuada? ¿Me agobio? Etcétera. Hay diferentes otras cosas que también podrían pasar, ¿no? Hay personas que no se pueden concentrar porque están dándole vuelta a otra cosa, obviamente se enfadan con facilidad, a veces no pueden estar quietas. Y este es un punto importantísimo también que vamos a hablar inclusive más adelante que tiene que ver con las dificultades para dormir porque el sueño es de vital importancia. Las personas que muestran estrés, que muestran signos de estrés, en algunos casos, acuérdense que no necesariamente todos lo experimentamos de la misma forma, tienen muchas dificultades para dormir. Y el dormir es vital.
El sueño, recuerden que no se va a recuperar. Eso de que voy a dormir el sábado domingo y que el lunes a viernes, no, no funciona. Tenemos que dormir lo necesario, ¿no? Hay diferentes estados de ánimo que también podrían evidenciarse, como sentirse muy cansadas, preocupadas por algo, etcétera. Hay diferentes formas de evidenciar que estamos pasando por una situación difícil de estrés y debemos aprender a reconocerlas. Entonces, ¿es normal sentirse estresado? Sí, es muy normal sentirse estresado. Y lo importante es que lo sepamos también verbalizar y decir cómo nos sentimos. Hay ciertas situaciones en las cuales nos vamos a estresar de todas maneras. Ya les di el ejemplo del tema de la enfermedad o pérdida de un ser querido. Ese definitivamente va a ser un estrés. Temas académicos, como dicen en esta lámina, ¿no? Los temas académicos. Los chicos y chicas, los niños y niñas siempre se van a estresar, o mejor dicho, no el 100%, de forma negativa, porque ya saben que hay diferentes tipos de estrés y reaccionamos diferente, pero de todas maneras sí, la exigencia académica puede ser un motivo de estrés muy grande. Ahora, en el aspecto laboral, ¿qué cosas son las que nos pueden estresar más, ¿no? Si estamos en búsqueda de trabajo, tal vez una entrevista. Si tenemos una relación bastante amical o queremos tener siempre relaciones amicales en el trabajo, tener una rencilla nos puede estresar. Un jefe, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos, muchos, muchos años realmente me decían, ¿no? Uno no renuncia a la empresa, renuncia al jefe. Y puede suceder, no siempre es así, pero sí puede suceder, ¿no? En realidad a veces las relaciones del jefe directo pueden ser muy intensas y nos pueden estresar. Y todo esto puede hacer que no controlemos nuestras emociones y que después lo peor es que nos enfermemos. Teniendo esto en consideración, entonces vamos a entrar ya al estrés laboral. Ya sabemos qué es el estrés de forma somera y que todos nos estresamos. Pero el estrés laboral puede darse de diversas formas. Y la mayoría de las personas, hay que tener en cuenta esto, que siguen trabajando a pesar de estar estresados, ¿no? Porque a veces dicen, sí, estoy estresado, tengo que hacer algo. ¿Puedo trabajar si estoy con estrés? Sí, casi todos, o por no decir todos, trabajamos con estrés, ¿no? El problema es que cuando ya no lo podemos controlar, cuando esto está afectando enormemente en mi día a día, está impactando en mis relaciones interpersonales, está impactando en mis relaciones familiares, pues entonces ya tenemos un problema. Y hay que identificar qué es eso del trabajo, ya que nos puede estar estresando. Aquí vamos a ver un dato interesante. ¿Cuáles son esas causas que podrían ser más importantes en el trabajo? Miren, primero, exceso de trabajo. Hay países en los cuales se trabaja mm, de todas maneras 8 horas, incluyendo la hora de almuerzo, otros que están luchando porque sean 6 horas. Y la vez pasada vi que había un país, que ahorita no recuerdo el nombre, uno de los países, creo que escandinavos, que había reducido ahora en las jornadas laborales de lunes a jueves y que estaba, no sé, es un país escandinavo, no lo recuerdo realmente, pero que estaban viendo que de verdad el exceso de trabajo es lo que podría ser de mayor influencia en temas de estrés y que no necesariamente por trabajar más, por así decirlo, ¿ya? Es que iban a tener mejores resultados. El tema está, más adelante vamos a ver en cómo podemos hacer para que el tiempo que trabajemos sea realmente productivo, o sea, que las horas sean exactas de trabajo. El exceso, cuando tenemos demasiada carga, nos genera estrés. Otra de las cosas que se ven de acuerdo a estudios es el exceso de reuniones. Si no son necesarias, evitemos las reuniones, porque cuando tenemos varias reuniones en un día, a veces no tenemos el tiempo para hacer otras cosas. Entonces, ver, esta reunión es específicamente importante, es esencialmente necesaria para todos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Todos saben antes de ir a una reunión de qué se trata lo que vamos a hablar? ¿O alguno va a llegar y recién se va a poner a pensar en el asunto? ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a tener ahí? Si no hay acuerdos, si no hay un deadline, no hay un seguimiento, pues entonces perdimos el tiempo, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nos pueden estresar mucho y por eso tenemos que tener ciertas alternativas. Exceso de trabajo, exceso de reuniones, sobreexigencias.
aceptar trabajo que no es para nosotros, es decir, que no estamos capacitados, ¿no? Y porque no podemos decirle que no, no levantamos la bandera y decir, bueno, yo no tengo problema en esto, pero tienes que enseñarme a tener, necesito algo más, ¿no? El ambiente muy agitado, el ambiente tóxico, ¿no? Que está de moda esa palabra tóxico, como digo, pero en realidad sí, hay ambientes que son tóxicos, hay ambientes que a veces, espero que a nadie le esté pasando, del que esté escuchando, y en realidad que no pase así nomás, pero a veces hay personas que me cuentan que trabajan en sitios donde, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de chismes, comentarios así, esos que no son bien intencionados, que te dicen una cosa y después hacen otra, ¿no? Etc, etc. Realmente existe la toxicidad en ese ambiente y es muy posible que algunas personas no lo soporten. Entonces, eso es lo que normalmente te puede causar estrés en el trabajo. ¿Y por qué tendríamos que tenerlo en cuenta? ¿Ya? Porque si nosotros ya tenemos todo esto, es probable que nos podamos estresar. Y si no lo controlamos, ¿ya? De acuerdo a lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de Salud, en realidad podríamos pasar a un nivel más elevado de estrés y que tiene que ver con el burnout, ¿no? Que es el síndrome de quemado. Burnout es una palabra francesa que quien sabe francés lo pronuncia mucho mejor que yo, pero lo que quiere decir es síndrome del quemado. Y es en realidad una consecuencia a un alto nivel de estrés en el cual literalmente nos quemamos. Eso quiere decir que enfermamos, ¿no? Enfermamos, hay trastornos emocionales considerables, ya aparte de mucho desgaste físico o psicológico, producto de este estrés. Entonces, el estrés laboral viene a ser una respuesta totalmente fisiológica, ¿ya? Que supera cualquier capacidad que nosotros tengamos en este momento de enfrentar una situación, ¿ya? Que puede ocasionarnos un estrés negativo. Eso es el estrés laboral, ¿ya? Y tenemos las causas. Y ahora miren este dato, ¿por qué era tan importante? Dentro de las principales causas, en la lámina anterior vimos la primera, ¿no? Exceso de trabajo. Bueno, miren, de acuerdo a las últimas encuestas a nivel mundial que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, dice que el 60% se atañen más que nada en oficinas específicamente a cargo de trabajo y un 40% liderazgo disfuncional. ¿Por qué es mucho mayor carga de trabajo? Les cuento, hace como 30, 40 años, sobre todo 30 años, de hecho había más proclividad a un liderazgo disfuncional. En la actualidad ya no tanto. Entonces la gente es mucho más consciente de que tiene que trabajar temas de liderazgo. Pero lo que tenemos los países todavía en desarrollo, sobre todo que estamos levantando, es que la carga de trabajo suele ser muy amplia. Y ese se convierte en el 60%. Esa es la mayor, la mayor causa por las cuales tenemos el estrés laboral. Y muchos me podrán decir, o sea, ¿qué podemos hacer si tenemos carga de trabajo? Adelantándome, creo que hay momentos en que tenemos que decir, bueno, ¿de qué forma me puedo organizar o podemos organizarnos entre todos para que la carga baje? ¿Qué herramientas puedo tener para que esto se pueda mejorar? ¿No? ¿Y cuándo tengo que decir que no? Eso es importante. ¿Cuándo tengo que decir que no? ¿Cuándo es humanamente posible como cuando es humanamente inviable? Hay que entender también que el estrés no solamente va a aparecer o va, mejor dicho, a afectar a las personas que lo están evidenciando, sino también hay un tema de que las empresas no logran objetivos si las personas estén estresadas. Por eso hay muchísimas organizaciones, ¿ya? En las cuales se está trabajando y tratando de prevenir este tema. Y por eso también me han invitado ahora, ¿no? Para que hablemos de esto, porque en realidad todo es un círculo y un engranaje es uno como un dominó, uno se afecta y se van afectando todos. Si tenemos gente dentro de la organización que está estresada, obviamente no vamos a lograr los objetivos. Si dejamos, mejor dicho, que el estrés avanzando y no hacemos nada, no solamente me va a afectar a mí, sino va a afectar la salud familiar, ¿no? Y en eso no estoy hablando de solamente familias que puedan tener hijos, todo tipo de familia. Acuérdense que la familia puede ser desde una pareja, familia extendida, etcétera. Todos se ven impactados. Ahora, este punto también es bien interesante,
¿ya? Y aquí creo que tenemos que ser muy amables con nosotras mismas, porque ¿quiénes son más propensos, estadísticamente hablando, según la OMS, ¿ya? Para sufrir de estrés? Pues las mujeres. Las mujeres somos un poco más propensas que el hombre. Y en realidad, esto se debe a la mayor carga por falta de equilibrio de vida personal y laboral, ya que se da sobre todo en algunos países como el nuestro también, ¿ya? Esto, como les digo, es dato son datos de la OMS. Las mujeres sí podemos tender más al estrés, pero entendámoslo, no porque nuestra estructura, ¿no? Biológica sea más estresable, no por ahí, sino que en algunas culturas, que todavía como la nuestra, realmente ya no a todas las edades, más todavía en ciertos lugares o ciertos grupos de edad, pues las mujeres tienen más carga, las mujeres tenemos más carga entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay familia y se tiene que trabajar, tienen más responsabilidades, por así decirlo. Tienen muchas más cosas. Con eso que también podría ser por un tema biológico, cultural más multitask, entonces están más pendientes de todo. Ojo, este no es un comentario sexista, no va por ahí, ¿ya? Los hombres también se estresan. Lo que estoy diciendo es que en nuestras culturas todavía hay más estrés en las mujeres porque pueden tener mayor carga y menos equilibrio, familia y trabajo. ¿Ok? Así que si sabemos eso, entonces tenemos que tener más espacios en los cuales podamos entre- desestresarnos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podríamos hacer? Y aprender más a decir que no. Y por último, entramos al último tema ya que tiene que ver con la gestión del estrés. ¿Cómo lo podemos gestionar? Y aquí creo que una de las cosas que está hasta cierto punto, algunas personas les dicen que está de moda esto del mindfulness, o de hacer yoga y cosas por el estilo. No, sí ayuda, ¿ya? Ayuda muchísimo. Si tienes la oportunidad, la facilidad de hacerlo, pues hazlo. Pero creo que hay una cosa que vamos a sacar del mindfulness que nos ayuda muchísimo y es el enfoque. Enfócate, ¿ya? Enfócate en el momento, en el aquí, en el ahora, en lo que necesitas. Eso no quiere decir que no planifiques. No tiene nada que ver con la planificación. Podemos planificar, organizar de acuerdo a los momentos que les dediquemos a la planificación. Pero cuando estamos en algo, tratemos de enfocarnos en eso que estamos haciendo, en eso que estamos viendo, para evitar o ayudar a entrenar a nuestro cerebro a no estar dándole vueltas a las cosas que nos hacen daño, a las cosas que no tienen solución en este momento. A veces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a los problemas y es como dice esta lámina, estamos enganchados con algo. Pero suena fácil si uno dice tienes que desengancharte, no, no es nada fácil, yo lo entiendo, ¿no? Es entendible, no es fácil desengancharse, pero tendríamos que tratar de hacer algunos ejercicios que nos ayuden a enfocarnos en las cosas que estamos haciendo en ese momento, enfoque, borrar las cosas que en el momento no podemos solucionar y darle su tiempo para todo, disfrutar el momento también. Uno de los ejercicios muy sencillos que podemos hacer y que les apuesto que no muchas personas de los que estamos acá, me incluyo, lo hacemos muy seguido, es simplemente a veces estar sentados en algún lugar, cerrar los ojos y comenzar a escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. De pronto, si hacemos eso unos cuantos minutos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que escuchamos y que no sabemos que están pasando. Eso nos hace percibir en dónde estamos, qué pasa, etcétera. Y nos ayuda a enfocarnos en lo que debemos enfocarnos y a desengancharnos de lo que estamos enganchados, ¿no? Entonces, intentemos hacerlo. Acuérdense que enfoque. Un segundo punto, hay que seguir una rutina diaria. Lo ideal es tener siempre rutinas, hacer actividades que sean provechosas para nosotros, ¿no? La vez pasada estaba escuchando a una persona que decía, tienes que levantarte temprano. Bueno, yo considero personas que se activan mentalmente muy temprano, sí, otras se activan un poco más tarde, pero lo que sí considero es que debes de tener un horario para levantar, ¿no? Un horario siempre, y así sea sábado y domingo, debes de cumplir ese horario.
Y sobre todo, tener una rutina establecida y dormir temprano, en la medida que se pueda, siempre, para que puedas llegar a tus horas de sueño. La rutina es importante. ¿En qué momento tenemos que darle tiempo, por ejemplo, a comer en nuestras horas fijas? ¿No? El desayuno tenemos que darnos un tiempo. Si estamos desayunando corriendo, pues no nos estamos dando un tiempo y no estamos estableciendo rutinas. Si estamos trabajando en la computadora, estamos en otra cosa mientras vamos almorzando, tampoco estamos haciendo algo positivo para nosotros. Ahora, me podrían decir, pero esa es mi rutina. Mi rutina es que yo, mientras estoy haciendo esto, voy comiendo y voy a... Bueno, es una rutina que no te va a ayudar, sino lo que voy es que en nuestra rutina de vida, de trabajo y de esparcimiento y todo, tenemos que tener momentos específicos en los cuales nos desconectamos y pensamos en nosotros mismos. Dentro de esta rutina diaria tenemos que hacer ejercicio sí o sí. Muchas personas, y los entiendo porque a veces también me pasa muchísimo, ¿no? O sea, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para lo otro. En realidad siempre hay tiempo. Y con esto les digo que hacer ejercicio no es ir al gimnasio. En realidad basta con caminar 20 minutos, ¿no? Ya es algo que estamos haciendo. Y bueno, de hecho deben haber recibido en algún momento, debe estar colgada en el sistema alguna charla que tenga que ver sobre el ejercicio, la importancia o cómo tener una vida más sana, ¿no? Qué hacer de acuerdo a ciertas edades, etc. Ahora en realidad con las aplicaciones y con YouTube y hasta TikTok creo, también tiene ejercicios, eh, podemos hacer algo al respecto. Entonces ya saben, horarios específicos, cumplamos con esta rutina, compartamos tiempo también con las personas que queremos. Otro de los puntos, si queremos tener una rutina, tenemos que organizarnos, organizar nuestros tiempos y para eso tenemos que establecer prioridades. Si no establecemos prioridades, entonces vamos a pensar que podemos hacerlo todo y todo al mismo tiempo. Y ay Dios, ¿quién puede hacer todo al mismo tiempo? ¿No? ¿O con quién puede darle todo? A todo, o sea, atención 100% a todo. Organicémonos y veamos las prioridades. ¿Qué prioridades tenemos? ¿No? ¿Cuál es lo que nos está exigiendo el trabajo que sea prioritario? Otro de los puntos es escucha a tu cuerpo. ¿Qué quiere decir escucha a tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando te sientes cansado? Hemos hablado hasta el inicio de los síntomas, de los signos que pueden evidenciarse. Yo estoy escuchando mi cuerpo, estoy viendo cómo me siento, me he dado cuenta que a veces siento dolor de estómago o algo por el estilo, perdón. Hay que ver qué señales nos está dando el cuerpo, ¿ya? No postergar también necesidades como el hecho de comer y de hecho tener, como ven en esta lámina, una alimentación muy saludable, ¿no? Entonces hay que escuchar mucho el cuerpo. Quinto punto, dormir. Ya se los he mencionado antes, pero la mejor forma de desestresarnos y de tener una vida sana es durmiendo, ¿no? Mientras podamos contar con nuestras 8 horas de sueño, mínimo 6 horas de sueño, que debemos de dormir los adultos en realidad, pues entonces nos estamos recuperando. Si es niño o niña la persona, obviamente tiene que dormir muchísimo más, ¿no? Desde bebito que duermen casi las 24 horas, como digo, que desde ahí van reduciendo el tiempo, reduciendo, pero recién cuando se es adulto ya es cuando se tienen que dormir las 8 horas. Y en algunos casos mínimo 6. Pero las personas que duermen 2, 3 horas, porque algunos, yo no puedo dormir más de 4 horas, ¿no? Conocido, no sé qué día de la semana pasada, pero estuve en una empresa que me decían 2 personas que no duermen más de 4 horas. Me dicen, no puedo. Hay algo raro que está sucediendo ahí, porque en realidad el cuerpo te debería de pedir más. Y a la pregunta es, ¿y un sábado o que cuando llegas tarde puedes dormir 12 horas de corrido? Entonces sí puedo dormir más. Hay que ver cómo te estás organizando tu día. La, eh, el dormir es vital para la salud mental, ¿ya? Tenemos que darles un tiempo al sueño. Ojo, ¿qué pasa si no pueden dormir? No les estoy diciendo que tomen una pastilla por si acaso, porque a veces alguien me dijo, tenemos que tomar pastilla. No, tienen que consultar al médico, ¿ya?
a un nutricionista, a un especialista. Ahora hay tantos suplementos que pueden ser beneficiosos si es que nos lo da un profesional, como el magnesio, etcétera. Siempre y cuando nos lo dé un profesional, yo siempre creo que deben de ser ellos los que nos lo brindan, porque todos los organismos son diferentes. Entonces podemos tenerlo en cuenta. Pero acuérdense que una alimentación sana es lo mejor. Punto importantísimo, ten amigos, distráete, dale un tiempo, ¿ya? A distraerse, a hacer otras actividades, a leer, a comer afuera, a escuchar música, a ir a un evento, a ir al teatro, a un concierto, lo que te guste, ¿ya? Y sobre todo a estar un tiempo con la gente que quieres, que tienes afecto. No necesariamente solamente familia, sino pasar tiempo con amigos. Los amigos ayudan muchísimo. Los buenos amigos son alguien que nos van a reconstituir, ¿no? Y finalmente, no finalmente, casi estamos terminando, creo que el tema de límites. Para tener realmente eh, una mejor experiencia laboral, también tenemos que poner límites personales. Y para todos los límites deben estar presentes, ¿no? Tenemos que aprender también a decir que no cuando es necesario. Y también como les digo, también es en temas familiares, en temas amicales. Tenemos que aprender a decir no. Muchas veces en nuestro tipo de cultura se ve mal decir que no, pero no, no es así. Si nosotros no ponemos los límites, nadie más los va a poner por nosotros mismos. Eso es lo que nos va a ayudar. Y finalmente, lo que nos puede ayudar también son técnicas de relajación. Y las técnicas de relajación pueden ir desde con las que hemos hablado de enfocarnos, hay muchas técnicas del mindfulness en el cual escuchamos los ruidos, sentimos nuestro cuerpo, que nos vamos relajando, ¿no? Hay diferentes técnicas, pero creo que las técnicas de respiración son las que son más efectivas rápidamente. Vamos a ver el 4-5-7 o el 4-7-7 que algunos no tienen, pero tiene que ver con respirar, detener la respiración, aguantarla y después botar eh, muy lentamente contando así. ¿Cómo lo hacemos? Aspiramos contando otro 4, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Aguantamos la respiración y contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con esa cadencia. Y botamos la respiración contando hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos con esa cadencia es que tenemos que empezar a respirar. Eso nos va realmente a bajar bastante el estrés, nos va a bajar mucho la ansiedad en un ataque de pánico, en un estado de angustia, pues obviamente también nos ayuda la respiración, el enfocar y el comenzar a respirar de esta forma. Para las personas que tienen problemas de sueño, si en las noches comenzamos a respirar de esta forma otra vez, el cuerpo va a entrar en relajación y por ende vamos a conciliar más rápido el sueño. Y también porque siempre la comparto, porque me gusta tanto. Porque cuando no queremos que nadie se dé cuenta que estoy muy estresado, estoy muy ansioso, algo mover, entonces lo puedo hacer y nadie se da cuenta que estoy yo respirando para poder equilibrar. Y bueno, ahora sí, llegamos al final. Muchas gracias por su tiempo. Espero haber sido lo suficientemente clara